simíles y con diferencias, construir una narración literaria, construir una narración del juego, al fin y al cabo utiliza, como recordaba Carlos, las mismas técnicas, ¿no? Que para construir un personaje, que interactúe con ese personaje, que construir un entorno y unas motivaciones psicológicas, bueno, el nivel de consecución en una narración literaria es mayor, pero esos elementos existen. Pero por otra parte, lo que nos contaba Flavio el efecto, es decir, el producto final. El producto final dista mucho de la construcción literaria de una novela. O al menos de la necesidad de que exista, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que nos contaba Dani, veo que en la construcción final de un videojuego, al final sí que hay parte de novela, es decir, lo que el lector siente cuando lee una historia, la interacción con su entorno, la construcción del personaje, la aventura, ¿no? Digamos, también existe en el videojuego. Con lo cual no me queda más remedio que decir que sí, efectivamente hay una relación entre las dos narrativas que probablemente no sea leer, pero que se parece un poco, ¿no? Que era lo que nos preguntábamos. Si los pretendientes de Penélope y el monstruo de la última pantalla viven en dos planos de realidad diferentes o se tocan. Bueno, yo quería añadir una cosa. Lo que pasa es que se me va a pasar. Porque ahora os he dicho lo de los pretendientes de Penélope y bueno, respecto de todo esto, yo preguntaba si es necesario realmente una narrativa en un videojuego. O sea, a mí me encantan los videojuegos con narrativa y me encanta el Tetris, seamos sinceros, porque yo creo que son diferentes. O sea, antes los videojuegos, por las limitaciones también tecnológicas que había, porque siempre estamos limitados a lo que podemos conseguir. Habrá un día que los videojuegos no se... O sea, que las interfaces con los videojuegos será básicamente que tú entrarás dentro de un mundo y jugarás siendo el protagonista de ese mundo, ¿no? Claro, en los años 80 no podía ser esto porque, bueno, por temas de memoria, etcétera, etcétera, y bueno, y actualmente tampoco puede serlo porque todavía no hemos llegado ahí, ¿no? Pero yo creo que hay una diferencia entre los juegos que tienen narrativa y los que no. En los que tienen narrativa muchas veces tú acabas construyendo el personaje internamente dentro del juego, o sea, ahora igual haré el tema personaje y jugador, pero bueno. Y en cambio los que no tienen narrativa, lo que tú construyes es como tu ranking, o sea, tu posición en el ranking, ¿no? Y eso es algo externo al juego, realmente. En el momento en que apagas el juego, tú has llegado a la pantalla 32, o tú en el Tetris eres capaz de hacer tal cosa. En cambio, en un juego en el que hay una narrativa, en el que tu personaje se va construyendo, o en el que hay una historia, al final cuando sales no piensas, bueno, si tú lo has acabado igual sí que dices, mira, yo me acabé el Heavy Rain, por ejemplo, uno de estos, ¿no? Mal ejemplo. Me acabé tal juego. No, o sea, yo creo que llegas a pensar, pues no sé, yo con el Zelda, no sé, he conseguido liberar a tal y he conseguido, ahora llevo el caballo y puedo llegar al otro sitio y tal. O sea, que tú, hay una atracción del jugador hacia el personaje más que al revés, ¿no? Y entonces, eso yo creo que es la diferencia. A mí personalmente me encanta jugar a Zelda, por lo tanto, me encanta la narrativa. Yo planteaba la pregunta porque realmente yo pienso que, bueno, cuando hablas de un juego, jugar a los dados o jugar a las cartas, ahí no hay una narrativa detrás y en el fondo es un juego, tiene un objetivo posiblemente diferente, ¿no? Aquí se incorpora la literatura, ¿no? Que es ir un paso más allá, ¿no? Y al incorporarse la literatura, en mi opinión, tú te incorporas a la historia, ¿no? Que no quiere decir que cuando lees un libro no te incorpores a la historia, a lo mejor en tercera persona, y en el juego te sientes como más, o como mínimo a mí me pasa, más primera persona. Efectivamente, en aquel caso tú escogías al final cómo acababa, ¿no? Con tus elecciones te llevaban al final. Sí, es una cosa muy parecida, no sé. Bueno, toda sucesión de acciones genera
una historia, con lo cual siempre se va a generar una narrativa y por lo tanto una literatura. Incluso cuando estás jugando al Tetris, tú puedes estar notando lo que ocurre en esa partida y luego explicarlo, ¿no? Es decir, ha hecho bajar una pieza, luego ha logrado hacer una línea, luego apareció una figura que no esperaba y pues generar una narrativa. Otra es cómo esa narrativa previa al juego se fusiona con un lenguaje lúdico que genera un juego, ¿no? En los juegos de mesa también podemos generar muchas narrativas jugando. Cuando has hablado de Odiseo, ¿no? Y los pretendientes de Penélope, como de Ulises, es muy interesante porque acabo de conectar dos cosas en mi mente. Yo siempre digo que Shadow of the Colossus es el sumum de la epopeya, ¿no? Y lo que demuestra Shadow of the Colossus es que al nivel narrativo, la madurez literaria de los videojuegos sigue siendo muy baja, ¿no? Aquí hay una explosión que está experimentando mucho al respecto, que hay experimentos recientes como Der Esther, que, haciendo un poco de caso a lo que comenta Javi Sánchez, Space Invaders es una película que le ha quitado tanto el mensaje que solo te puedes enamorar de los iconos. Der Esther lo que hace es un juego con tan poco juego que solo te puedes enamorar de la literatura y del paisaje. Y lo digo porque además le acabo de dar un premio hace poco. Sí. En el caso de Shadow of the Colossus es la demostración ya, después de Shadow of the Colossus ya no tiene ningún sentido hacer un juego épico. Y se han hecho, y se siguen haciendo, y se seguirán haciendo muchos. Pero ya no tiene sentido, porque es de forma absolutamente preclara, ultra ortodoxa y minimalista, Ulises matando a los pretendientes de Penélope, que es la base de la epopeya, ¿no? Entonces, creo que es el éxito de Shadow of the Colossus. Es decir, ya no se puede, de este esquema ya no podemos sacar nada más que repeticiones, más bonitas, menos bonitas, más largas, menos largas, con más texto, con menos texto, pero cuando yo cojo las bases fundamentales y creo la ortodoxia, que es Shadow of the Colossus, lo demás que venga... Estás diciendo que estás construyendo la tradición como en su momento la Ilíada y la Odisea, ¿no? Que sí, efectivamente, es la Odisea, claro, que después se han continuado, ¿no? Y luego, bueno, pues ya empezamos con literatura europea, pues yo qué sé, yo es que tengo siempre esos flashes, pero lo que comenta Manovich en el siglo XIX, la psicología, el personaje interior de uno mismo, mezclando con lo lírico, o sea, que no digo que la Odisea no sea lírica, pero cuando Shadow of the Colossus pone esa estructura tan absolutamente concreta, puedes viajar por todo el mundo, pero sabes que si quieres que avance la cosa tienes que matar a los pretendientes, que son gigantes además, algunos de los que igual tienes que... Entonces ya dice, este es el canon, después de esto todo es copia, este es el canon, ¿no? Y es un poco el cisma que tenemos que tomar conciencia e intentar quebrar, ¿no? O sea, cuáles son las estructuras narrativas a partir de ahí, porque la epopeya ya está súper superada, ¿no? Y el monstruo del final de la pantalla, ya no vamos a tener muchas más técnicas de hardware o software que nos van a lanzar nuevas tecnologías, que nos van a lanzar a nuevos 3D, no, o sea, ya el espacio es completamente navegable, la experiencia de navegarlo va a dar igual que sea con un guante de datos que con un mando, con Kinect o con lo que sea. La estructura de matar a los monstruos de finales de pantalla ya se ha minimizado hasta el punto de que ni siquiera tienes ningún enemigo entre medias, y el objetivo es resucitar a la amada, que es la que no puede estar contigo porque hay un desequilibrio completamente aristotélico. Sobre lo que tú has comentado, es que a mí el tema de si hay narración en el juego es un tema que me apasiona, porque es que me da muchos quebraderos de cabeza. He estado 3 meses este verano pensando sobre ese tema, y lo que has comentado de que toda sucesión lógica de acontecimientos ya una historia, yo creo que está puesto en duda. De acciones. Bueno, de acciones. O sea, de acciones hablamos de cosas que hacen, cosas que le ocurren al jugador. Bueno, el pensamiento estructuralista de Barthes, toda esta gente, decían que no es suficiente con una sucesión de acontecimientos o de acciones, sino que tiene que haber una lógica interna dentro para que haya un relato, porque en caso contrario la vida sería una historia y la vida no es una historia, porque yo salgo por esa puerta, un coche me atropella, pero ahí no hay ninguna historia, simplemente es casualidad, y dentro de una historia lo que hay es causalidad, ¿no?
aunque ya digo, es un tema tan apasionante que yo mismo no llego a una conclusión. Pero justo el juego que actúa de cohesionador. ¿En qué Es sentido? la excusa lógica de por qué hay una relación narrativa, o sea, hay una relación entre el jugador con el juego y ese es el elemento aglutinante de las acciones que está realizando el jugador. Yo creo que la relación con el juego es la que ha dicho Dani, que son las decisiones. O sea, si fuésemos a lo más profundo del juego, a la esencia serían las decisiones, porque es que ya por debajo de eso no hay más, ¿no? Otra cosa es que el juego, además de representarse a sí mismo, o sea, las reglas del juego, porque el ajedrez, por ejemplo, tú puedes jugar al ajedrez, pero no necesitas ni siquiera fichas de reinas y reyes. Tú puedes jugar con cualquier cosa. Tú puedes pintar un tablero de ajedrez en el suelo y jugar, porque son las reglas los que hacen que exista el ajedrez. Sin embargo, en cuanto se crea un mundo, se representa un mundo aparte del juego, es cuando yo creo que es cuando surgen las historias. Por eso, Pac-Man, por ejemplo, pues, en mi opinión no es una historia, no puede haber historia ahí, porque es que no hay un personaje, no hay un mundo representado y no hay unos acontecimientos, lo que hay es puro juego, o sea, y pura abstracción, o sea, o a lo mejor otra opción es redefinir por completo el concepto de narración y nos inventar uno nuevo y vale, por mí perfecto, vamos. Pero con lo que haya escrito yo tengo mis dudas sobre ese tema. Pero tú, Carlos, antes decías, si no lo he entendido mal, que la manera de construir el personaje sí que es muy distinta, ¿no? Porque no hablabas de una construcción, una introspección, sino que ¿por qué es simpático un personaje? Por sus habilidades, por su aspecto físico, eso ya te dice mucho de una narrativa totalmente distinta. Claro, porque el personaje no deja de ser una entidad que pertenece al mundo de la narrativa. En cambio, lo que hay en los juegos son avatares, o sea, son muñecos, al fin y al cabo. Los niños se refieren a los personajes como muñecos. El muñeco, ¿cómo salta? Es que es verdad. O sea, cuando tú estás jugando a Uncharted, estás manejando un muñeco. Otra cosa es que luego en las cinemáticas se representa un personaje, pero cuando tú estás con el muñeco, estás pegando tiros y eso es lo que te importa al fin y al cabo, ¿no? Que el muñeco haga cosas, ¿no? Que salte, que gire, que dé volteretas y que se proteja, ¿no? Y creo que al final eso es lo que hace que unos personajes sean más reconocidos que otros, ¿no? Que no quiere decir que cuando controle a Nathan Drake deje de ser personaje, pero que pasa a un lado, ¿no? O sea, momentáneamente deja de ser un personaje y aflora el control, ¿no? Sobre ese muñeco. A ver si están de acuerdo. Eso tiene una explicación, vamos, yo tengo una explicación que yo he llegado a esa conclusión porque yo me pregunto lo mismo. ¿Por qué cuando jugamos a Super Mario, sin que nos hayan contado nada sobre la historia, creemos que estamos viviendo una historia? Y sin embargo tú empiezas Super Mario y todavía no sabes nada, no sabes que hay una princesa, ¿no? Pero poco a poco como que lo vas notando, ¿no? Y yo creo que hay dos explicaciones. Una es porque por cultura, o sea, nosotros hemos crecido escuchando historias y es que inconscientemente convertimos todo en una historia. Sí. De hecho, tú preguntaré a alguien, oye, ¿a qué estás jugando? A este título. ¿De qué va? Pues va de un personaje que tiene que ir en busca de no sé qué. O sea, empiezas contando la historia, ¿no? Antes que el juego incluso, ¿no? Y yo creo que está en nuestro ADN, ¿no? Ver todo como historias. Y en segundo lugar, en Pac-Man no deja de haber, o sea, sigue habiendo conflictos, que es la esencia del drama, ¿no? Digamos, ¿no? Pasa que hay un conflicto diferente, pero la esencia está ahí, o sea, hay un conflicto, hay un objetivo y hay unos obstáculos.
los 3 ingredientes están, y mientras estén, sí, que para tanto que sea es como una especie de distorsión, ¿no?, que se crea, ¿no? Y bueno, yo me he planteado lo mismo, exactamente. La necesidad también de asumir un rol. ¿Sí? Exactamente, la necesidad de decir, ¿por qué estoy haciendo esto? No estoy simplemente jugando, sino que hay algo, ¿no? Ese soy yo, ¿no? Sí, es verdad. Sí, A mí me gustaría saber. Bueno, yo si me dejáis, suelto lo mío y luego decís cosas interesantes vosotros. A ver, yo creo que tenemos una suerte, es cierto, yo creo que ya pasa eso, ¿no? O sea, realmente si triunfa un juego, igual que las películas, si hacen Matrix, pues a los 4 días de los productores de Matrix, de los no sé qué de Matrix, de los tal de Matrix, ¿no? En videojuegos pasa lo mismo. De hecho, muchos videojuegos son refritos de refritos, ahora tenemos más tecnología, tenemos 3D, tenemos no sé qué, pues vamos añadiendo. Pero yo creo que aquí hay una cosa que es fantástica, y es que los equipos de producción de videojuegos, de diseño y producción de videojuegos, hay artistas, hay ingenieros, yo creo que los perfiles que realmente suelen romper con lo que se hace. Evidentemente, siempre está el que dice, si se venden Mirós, yo intentaré hacer Mirós, porque bueno, no me parece muy complicado y algo venderé. Pero siempre está el artista que va un poco más allá. El ingeniero, siempre está el ingeniero que dice, bueno, yo prefiero estar cobrando y tal, y todo esto y tal. Pero siempre está el que innova y hace algo nuevo y tal. Yo creo que el hecho de que haya estos equipos, que en el fondo es como dividir lo que antes era el hombre del Renacimiento, ¿no? En varias personas, siempre irá haciendo que se creen cosas. No sé si nos encontraremos con los problemas que comentaba Flavio, de que ya hemos llegado en un tipo de juego, hemos llegado a un punto y ya no se puede ir más allá. Yo creo que se crean juegos diferentes, nuevos, y que son bastante especiales. Y los jugadores yo creo que son muy exigentes, que se dan cuenta cuando le están colando el mismo juego o la misma idea. Ahora no sé si me acordaré, Takamari o algo así se llama, un juego que era de una bola que ibas haciendo y ibas recogiendo. Ese juego es espectacular, ese juego. Es totalmente diferente,
quizás no tenga que ver con la narrativa o lo que sea, pero bueno, siempre hay algo nuevo, ¿no? Siempre alguien crea un Tetris o crea un juego diferente. Yo confío en que así acabará siendo. Lo que pasa es que el juego que triunfe en Japón triunfará luego en Europa y triunfará en Estados Unidos. Eso sin duda. O sea, esta globalización yo creo que es porque al final las personas somos personas y da igual que nazcas en Japón, o tenemos unas culturas un poco diferentes, pero al final nos gusta lo mismo y queremos lo mismo, que es ser felices, disfrutar de la vida y poca cosa más. No sé, es mi opinión. Yo creo que sí que se seguirán haciendo. Que tenemos la suerte esa de que los equipos, yo creo que tienen una heterogeneidad que da eso, que se puedan crear nuevas cosas. No sé si hay alguien más de economía y empresa. Yo creo que a veces son las personas de economía y empresa las que acaban diciendo no, pero lo que tenemos que hacer es vender, entonces esto vende y tal, ¿no? Y a lo mejor nos ponen los límites un poco, a veces con razón y a veces con menos razón, ¿eh? O sea, estoy seguro que si un juego atrae, seguro que... ¿El qué? Si un juego atrae lo suficiente, seguro que... Sí, pero 10 juegos iguales, igual no. Sí, pero el problema no es ese. Una película buena puede ser buena, pero como no tengas el que te lo distribuye, pues... Sí, luego, evidentemente. Claro, por eso hablo del equipo, o sea, que al final depende de todos. Hay que tener la piratería o las copias ilegales que se deben hacer a otras. Yo creo que hay que tener varios factores en cuenta. El primero es que en algunos casos, algunos videojuegos, más del 50% e incluso el 75% de todo el presupuesto es marketing. Entonces, eso es una cosa. La segunda que hay que tener en cuenta, que hasta que sigue siendo así, es que entre 3 o 4 empresas, principalmente estadounidenses y alguna japonesa, están controlando casi el 90 o casi el 100% de toda la producción de todo lo que pasa por sus máquinas. ¿Esto qué significa? Significa que ningún medio cultural antes ha estado en tan pocas manos. Ya no se trata ni siquiera de que sea el super gran juego, un juego mejor o un juego peor. Determinados contenidos nunca van a acabar en el videojuego. Es decir, algunas expresiones humanas, algunas inquietudes humanas, nunca, por lo menos mientras esté controlado por las 3 grandes corporaciones de hardware y las X corporaciones de software, sobre todo una, nunca van a tratar estos temas. Entonces, es un artefacto cultural tan poderoso como el cine, tan poderoso como la televisión, tan poderoso como la literatura, que estamos hablando aquí, manifestaciones artísticas en la pintura y la fotografía que no son políticamente correctas por X razones, nunca van a estar en el videojuego. Entonces, eso es otro factor que hay que tener en cuenta. Pero también hay que tener en cuenta que el videojuego es el sector con más creatividad, con más potencial innovador, que más radicalmente cambia, también en su modelo de negocio, lo que significa que lo que hoy valía, mañana no. Es decir, que la campaña de marketing que hace un mes estaba valiendo, ahora no. Los premios que nosotros hemos evaluado en el certamen de Hoplay en Bilbao ayer, pues estos juegos, algunos de los cuales son juegos de éxito, están hechos por 3 chavales otra vez, cosa que se había perdido, otra vez en el garaje, vamos, por decirlo de alguna forma. Sí son tímidos a la hora de tratar según qué temas, ¿no? Pero la calidad de sus juegos y la innovación que se está haciendo, sobre todo de las mecánicas que estaba hablando antes Carlos, de las dinámicas que generan esas dinámicas y la experiencia estética que están generando esos juegos, pues no, o sea, están locas, las grandes empresas están locas para introducir esas nuevas materias grises, esas nuevas ideas en sus cotarros personales, en su chiringuito. Entonces todos esos factores están ahora mismo ahí fluctuando súper rápido. Es cierto que, por ejemplo, en Europa no tenemos plataformas de distribución de juegos, no existen. O sea, todas las plataformas digitales y todas las grandes distribuidoras son americanas y algunas japonesas y solo una francesa, que además no es demasiado grande. Con lo cual, quien pone la pasta es quien manda, quien pone la pasta es el que dice lo que tienes que producir y lo que no. Entonces estamos ahí, por un lado, grandes corporaciones con mucho poder gestionando y diciendo lo que hay que hacer, de los cuales solamente un 20% de esos juegos dan beneficios, ojo, y luego gente super indie que está logrando tener acceso a canales de distribución digital, algunos de los cuales son censurados, porque hay casos que no se escuchan, pero es cierto, muchos juegos son censurados porque hablan de temas que no son políticamente correctos, pero bueno, por otro lado están aportando mucha innovación y mucha creatividad.
al sector. Entonces conviven el supermercado y la tienda gourmet del barrio, ¿no? Un poco. O sea, que existe un juego independiente, ¿no? Lo mismo que en las películas, que hay películas que se pasan por las grandes salas de cine y películas que se pasan por las pequeñas salas de Cada cine. vez más, afortunadamente, además una explosión De hecho, brutal. por decir una tontería, Palabrados, no sé si conocéis ese juego, o sea, es un juego que hizo un chico argentino, ¿no? Y bueno, que es una pseudo... Bueno, Un pasatiempo. sí, bueno, del ¿cómo se llama? Scrabble. Pero online. Pero bueno, claro, tiene la idea esta de hacerlo online y tal y todo esto. Este chico, yo supongo que se debe haber forrado. Un exitazo. ¿No?
Pero sí fue muy innovador, por ejemplo, en StarCraft 1, cuando todos los juegos de estrategia en tiempo real daban por hecho el conflicto, del que estaba hablando ante Carlos. O sea, hay un conflicto, los rojos contra los azules, los soviéticos contra Estados Unidos, los Command Conquer, Dune, los Atreides contra los Harkonnen. Se da por hecho, de hecho ni siquiera necesitas conocer la historia, aunque te guste la mitología de Dune y has visto la peli de David Lynch y el libro de Frank Herbert, lo que sea. No hace falta ni siquiera leer ni ver la película para dar por hecho que el conflicto tiene la suficiente coherencia como participar de él. Pero en StarCraft 1 personalizan el conflicto. Es decir, se generan unos personajes con un background, con una historia personal cada uno, con unas afiliaciones con otros personajes, con unas tradiciones. Entonces es lo que ahora está haciendo el fútbol se está narrativizando, porque ahora sabes, cuando le han pegado aquí a Cristiano Ronaldo, ha tenido un rollito con esta, luego no sé qué, o sea, es el amarilleo del fútbol, lo que más vende, de hecho. O sea, la gente se compró a Beckham porque quería un tío bueno, ¿sabes? Ahí corriendo y que la gente mirara y dijera tal. Mourinho está ahí, no está del Bosque, porque Mourinho es un peleas, ¿no? Y es eso, es amarilleo. Entonces, claro que se introducen elementos de narrativa, incluso los juegos de estrategia en tiempo real, pese a que 10 años después no se haya modificado mucho, ¿no? Pero bueno. Sí. Ya cerramos. Sí. No, si ya... alguien quiere hablar, y si no, ya cierras tú. Sí, lo que ¿Alguien quiere hablar? ¿No? A la dos. No han salido un montón de temas, ¿eh? Lo de los juegos sociales, etc. Pero bueno, ya, si quieres ir cerrando. Lo que tú has comentado, yo estoy de acuerdo, que yo creo que está unido con el tema de la innovación en los videojuegos. Porque cuando una empresa quiere contar una historia porque lo siente de verdad y cree que es lo que se le da bien, sale un buen producto. Cuando lo hacen porque lo hacen los otros 100 que están al lado, pues sale eso, un juego donde la historia es mediocre y donde lo que importa es el multijugador. O sea, el caso de Half-Life, por ejemplo, yo no sé, corregidme si me equivoco, pero el primer juego de disparos en primera persona que incluye de verdad una historia detrás. O sea, ya no es un Quake, un Doom, un Wolfenstein donde lo que importa es matar monstruos. Buena historia en Doom también. Sí. Hay historia en Doom, claro que hay historia. Por ahí. Hay una historia, claro. Pero a ver, ¿entiendes lo que quiero decir? Sí, con respecto a Half-Life, ¿no? O sea, ellos estaban convencidos de que querían hacer algo nuevo y ese hacer algo nuevo era contar una historia con un juego que nunca se había hecho antes. ¿Qué pasa? Que después vienen todos los demás copiando, metiendo los famosos modo campaña, porque es que te lo dicen los de marketing. Es que los de marketing te dicen que tienes que meter una historia de 6 horas, porque si no el juego no se vende. Pues es que creo que van unidos las dos cosas. Es otra forma más de innovar o copiar. Y cuando un juego tiene una historia sincera, por ejemplo el caso del Spec Ops The Line, por lo visto creo que obligaron a meter un modo multijugador en el juego para venderlo. Ese es el caso contrario, ¿no? O sea, ellos querían contar la historia y ya está, bueno, pues le obligaron a meter el modo multijugador, porque es lo que hacen los de al lado. Entonces creo que es que las dos cosas van un poco de la mano. Basado en Joseph Conrad, el corazón de la ciudad, ¿no? Sí. Sí, venga. Bueno, quedaba pendiente una pregunta, que era el tema del director que había dirigido, ¿lo sabéis o no? Efectivamente, David Lynch hizo dos anuncios y yo creo que valen la pena. Uno es más Lynch y otro es menos Lynch. El de Bambi es menos Lynch y el otro, no sé cómo decirlo, es más Lynch. ¿Quién sabe lo que tenía David Lynch en la cabeza? Bueno, sí. Es complicado. Y yo solo quería añadir una cosa más, y es el tema este de los juegos en que te pongo un mundo y todo vale. Yo creo que son fantásticos. O sea, realmente, si buscáis por internet, hay gente que ha hecho cosas brutales en estos juegos. O sea, tanto, yo qué sé, el ganador del World of Warcraft, que hizo una cosa que antes comentabas tú, de que si te pones de alguna manera y tal, se puso en una especie de paso por donde tenía que pasar todo el mundo, y el tío estaba protegido y podía irse cargando a la gente, y cada vez era más poderoso y la gente no podía pasar, y bueno, al tío este tuvo amenazas, tuvo muchos problemas. Si lo busquéis lo encontraréis, pero es una de las personas posiblemente más odiadas del mundo. Y luego en el juego Elder Scrolls, me parece que es, que igual me equivoco de juego, pero había una misión, es un mundo también estilo World of Warcraft,
Y había una misión que eran 6, lo típico, 6 de diamantes o 6 cristales y había que romperlos, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenías que ir a buscarlos y tal. Pues hubo una gente que dijo, pues bueno, vamos a hacer un grupo y vamos a proteger un cristal. Y se pusieron alrededor del cristal, pues todo un grupo, o sea, hay escenas que son bastante interesantes. Y bueno, cuando la gente llegaba, pues al principio pues iban matando y tal, y acabaron, bueno, siendo invencibles. Tan invencibles que los programadores, igual, no sé, ¿conocéis la historia o no? Porque digo, igual la estoy explicando fatal, si alguien la conoce. Los programadores dijeron, a esta gente nos los tenemos que cargar, ¿no? Entonces tú como programador tienes dos opciones. Una es, te lo cargas con código, ¿no? Digamos, o otra es estilo Matrix. Tú haces un agente Smith y lo pones en el juego y vas allí y les pegas mucho. Pero claro, vas a tener un agente Smith muy poderoso. Pues bueno, enviaron 15 agentes Smith, más pidieron de los jugadores del juego, los 1 o 2 más poderosos que había, les pidieron a ver si les acompañaban. Les acompañaron y murieron todos. O sea, fueron incapaces los digamos, programadores del juego de matar a los protectores del cristal. Lo tuvieron que hacer 3 veces, a la tercera lo consiguieron. Y decidieron poner una estatua en recuerdo a esos héroes que defendieron el cristal en el juego. Eso es crear la historia. Bueno, muchísimas gracias. Os habíamos prometido una sesión interesante. Yo creo que ha excedido la pasión. Teníamos a los mejores invitados, sin ninguna duda, y quizás eso podría ser el inicio, ¿no?, de un encuentro más extenso, porque han quedado muchísimas... yo creo que los interrogantes siguen. El del título del seminario, por supuesto, y la antología que nos ha regalado Flavio, creo que demuestra que literatura y en este caso videojuegos no son sustituibles, o sea, son quizás complementarios para algunos y para otros quizás seres odiosos y antagónicos, pero en todo caso uno no sustituye al otro sin ninguna duda. Venga, muchas gracias.